Le voy a dar la más cordial bienvenida a don Juan Carlos Limpias, él es director de régimen penitenciario. Don Juan Carlos, ¿cómo está? Un gusto como siempre. Antonio Dalén se le habla. Antonio, muy buenos días, siempre a las órdenes para poder compartir información, para poder informar de manera oficial respecto a lo que acontece siempre en los centros penitenciarios. Don Juan Carlos, ha sido noticia este fin de semana en Carnaval estos dos fallecimientos de estos dos privados de libertad que han aparecido en un taller muertos. ¿Cuál es el informe oficial, el informe que tiene su despacho? Sí, bueno, el día lunes cabalmente en horas de la noche nos reportan primero la desaparición de dos privados de libertad, los cuales han sido, de acuerdo a protocolos, buscados en el centro y externo del centro penitenciario, han sido encontrados en un área donde aparentemente se mantenía cerrado por el mismo hecho del feriado y el día de visita que antecedía al mismo día, ¿no? Entonces, han sido encontrados estos dos privados de libertad. La hipótesis en principio que se manejó por la posición, por el tema en el cual han sido encontrados y se identificó también los cadáveres, han sido dados por el tema del suicidio, ¿no? Los dos privados de libertad. Aparentemente nosotros pensábamos que había unas rencillas entre los dos privados de libertad, puesto que uno de los privados de libertad estaba maniatado. Entonces, investigando en las cosas, la información también en el mismo interior del centro, esta autoridad ha estado casi hasta la medianoche de este día en reunión con todos los delegados de la población del penal de Chonchocoro. Y bueno, los que nos manifiestan y la información que se ha podido colectar es de que estos dos privados de libertad compartían el rubro de hojalatería, tenían una relación de amistad y que sobrellevaba al interior del centro penitenciario. Entonces, por lo cual se ha descartado también con la información del día de ayer de la autopsia que se ha dado allá por el IDIF, se descarta también de que hubiera habido signos de violencia. En este sentido, siguen manteniendo esa hipótesis del suicidio de los dos privados de libertad, uno de ellos con antecedentes de un anterior intento de suicidio también. Entonces, seguimos manteniendo, pero obviamente siguiendo dando los elementos a la instancia investigativa, la cual será oficialmente la que determine y nos dé luces realmente de lo que ha pasado o si hay alguna persona también que esté implicada en este hecho que se ha dado. Entonces, de alguna manera eso no deja de preocupar por el hecho mismo de las decisiones personales que asumen algunos privados de libertad respecto a los conflictos o problemas familiares que se puedan tener ya externamente. Don Juan Carlos, ¿qué antecedentes tenían estas dos personas? ¿Por qué estaban detenidas en Chonchocoro? ¿Qué nos puede contar sobre esto? Uno de ellos está por el delito de asesinato, eso quiere decir 30 años sin derecho a indulto. Otro de los privados de libertad estaba por violación. Otras son dos delitos muy delicados, de alta relevancia, así lo manifestamos y siempre creemos nosotros, pero los dos privados de libertad no tenían antecedentes negativos al interior del centro o de mal comportamiento al interior del centro penitenciario, más bien eran dedicados al rubro de trabajo de la hojalatería al interior del centro penitenciario. Entonces, hay elementos, obviamente, para seguir manteniendo esta hipótesis del suicidio, pero nosotros, obviamente, no somos la instancia investigativa. Determinará la FELCC que se ha personado allá y ha podido colectar todos estos datos. Nosotros hemos brindado todas a la instancia investigativa toda la colaboración correspondiente para determinar si hubiese alguna participación, se determinaría alguna situación, también tomar las acciones que corresponden. Creo que en este último tiempo hemos venido trabajando y la población privada de libertad está preocupada también por estos hechos, en principio del brasilero que ha fugado, el cual ha derivado también esta fuga en la muerte de un policía, el cual más bien se ha llegado a esclarecer con prontitud gracias a la policía boliviana y el trabajo que ha realizado nuestro ministro de gobierno. Lo segundo de este privado de libertad, que ese sí es un hecho de violencia que se ha dado al interior hace unos días atrás respecto a una riña y una pelea que hubieran tenido dos privados de libertad, el cual ha derivado en el fallecimiento de uno de ellos, el cual también ya la instancia investigativa ha determinado la responsabilidad de la persona que es un autor confeso, el cual también va a tener la sanción de acuerdo al Código Penal de 30 años sin derecho a indulto. Pero internamente nosotros, más allá de que se pueda cuestionar una doble sanción,
la responsabilidad que tiene la administración penitenciaria es de remover a estos privados de libertad. Y lo hemos venido haciendo, Antonio, en este último tiempo, desarticulando grupos de poder. Creemos que todavía, y solamente para contextualizar, ya las muertes de Chonchocoro ya no son con granadas como en años pasados, con armas de fuego al interior del centro penitenciario, donde hemos tenido casos de extrema violencia al interior del centro, pero no deja de preocupar estos hechos que se siguen dando en este centro penitenciario. Así es, don Juan Carlos, estamos hablando ya de 3 personas fallecidas, una fuga en muy poco tiempo. ¿Qué medidas va a asumir su despacho, don Juan Carlos, para un poco devolverle la calma, en este caso, al centro carcelario de Chonchocoro? Lo primero que hemos determinado ha sido, creo, que para las salidas, como se ha dado con este caso de los brasileros, ya se ha implementado lo que es el telesalud en los centros penitenciarios. Quiere decir que van a poder tener los médicos mayores elementos para determinar si es urgente externar a cualquier privado de libertad, como se ha dado en el caso del privado de libertad a Pasa en los últimos días. Entonces, estos elementos de alguna manera son elementos que nos van a poder determinar también el riesgo que se corre una vez externando a un hospital o un centro hospitalario externo. Pero también a este mismo hecho se está haciendo una supervisión de que todos los custodios que tengamos estén cumpliendo los protocolos establecidos. ¿Qué quiere decir? Los protocolos de traslados a los privados de libertad, como corresponden, con las manillas correspondientes. No se puede sacar en ningún momento más allá de la atención. E incluso si hay momentos en que los privados de libertad se quedan a pernoctar o son internados en los centros hospitalarios, también hay protocolos para el tema de las manillas, cómo se enganchan las manillas. Entonces, ahí también hay una responsabilidad. Eso estamos corrigiendo. En principio se ha creado una oficina y a nivel de cada departamento para que haya la supervisión correspondiente de parte de la policía y seguridad a que los custodios estén cumpliendo con esos protocolos, los médicos tengan mayores elementos para determinar si corresponde o no corresponde una salida hospitalaria. Creo que en principio es ese. Después, para los otros casos de las fugas, creo que ha sido importante incrementar el personal policial en Chonchocoro, capacitar a este personal nuevo. Casi el 60% del personal ha sido removido de allá de este centro. Se ha capacitado no solamente en los protocolos de salidas o traslados, sino también en los protocolos internos que tenemos de atención a los privados de libertad y de seguridad interna al interior del centro penitenciario. Se ha frustrado una fuga, entenderá, de este privado de libertad de Larañas también, gracias a la tecnología y a la prontitud de la aplicación de estos protocolos y de los planes que se tienen al interior del centro. En este caso, lastimosamente, vamos a empezar a implementar más cámaras. Ya hemos implementado un número importante, pero en los lugares donde hay mayor conflictividad, en los lugares donde creemos que puedan pasar hechos, donde pueda haber enfrentamientos o donde pueda haber algún tipo de agresión. En los talleres donde se ha dado este hecho también vamos a, en una segunda fase, implementar algunas cámaras de videovigilancia para poder tener también un control más exhaustivo de estos espacios, ¿no? Entonces, creemos que con todas estas acciones vamos a seguir trabajando por buscar el control de este centro penitenciario. Rechazamos aquellas declaraciones de legisladores donde estuvieran cuestionando al extremo al centro penitenciario de Chonchocoro, sin conocer la realidad de las cárceles bolivianas. En Bolivia todavía a nivel de Latinoamérica y el Caribe, y me animaría a decir del mundo, Antonio, seguimos teniendo los centros penitenciarios menos violentos. Raras son las veces que se dan hechos como las de algunos días atrás donde un privado de libertad ha agredido a otro que deriva a una muerte. Eso se llama violencia intramuros. Raros son los casos que se dan por violencia intramuros. Entonces, quieren generar una suerte de como que el penal de Chonchocoro fuera el peor penal del mundo, y no es así. Faltan corregir. Yo decía, para contextualizar, Antonio, en años pasados Chonchocoro registraba muertes de alta violencia. Recordarán granadas en celdas, estalladas en celdas en Chonchocoro, privados de libertad, muertos por armas de fuego al interior del centro penitenciario y una violencia extendida
en años pasados. ¿Se ha cambiado eso? Sí, se ha cambiado. Hay una cultura diferente, pero no dejan de preocupar, decíamos, este tipo de hechos, porque lo que nosotros queremos es dar certidumbre, no solo a la población hacia afuera y a la opinión pública, sobre todo a los privados de libertad de este centro. Don Juan Carlos, una última preguntita. Por supuesto que todo esto también se ha contaminado un poco con la política y en este caso han habido quejas de parte de la gente afín a don Luis Fernando Camacho. ¿Cómo está él? ¿Cuál es su situación en este momento? ¿Qué información tiene don Juan Carlos? Sí, bueno, al momento él se encuentra en un espacio, en el espacio que habíamos determinado, se encuentra seguro, ha recibido a sus familiares estos días, ha compartido con su familia como corresponde en los espacios necesarios, ha podido estar el tiempo que ha sido necesario y así también se ha determinado, no hay ningún reclamo en ese aspecto. Creo que el cuidado que se está dando respecto y al brindar la seguridad no condice con aquellas declaraciones de aquellos asambleístas que están queriendo generar zozobra respecto a estas situaciones que han pasado, diciendo que él correría riesgo y no corre ningún riesgo, está garantizada su situación de seguridad e integridad física al interior del centro penitenciario. Creo que ellos no escuchan a sus familias, no escuchan a los abogados, ellos saben muy bien en qué área está y que no, en esa área donde se encuentra no estaría corriendo ningún riesgo. Perfecto, don Juan Carlos, le voy a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Será pues hasta una próxima oportunidad. Gracias, que tenga buen día.